Los que me conozcan de cierto tiempo sabrán que mi fuente de alimentación principal es esta, que realmente es más un regulador, ya que requiere alimentación DC y no AC de la red. Pero la gran ventaja es que admite USB tipo C con Power Delivery. Por otro lado, tengo esta otra que hice hace ya unos buenos años, con reguladores lineales, 7805, 7812, 7905, 7912, que además utiliza un transformador clásico de 60 Hz, convirtiéndola en una muy buena opción para alimentar circuitos sensibles al ruido pero que requieran poca corriente. Por último, tenemos esta fuente de 32 voltios a 5 amperios si mal no estoy, de la que hice un video hace un tiempo. Y digo si mal no estoy porque probando un circuito demasiado raro terminé incendiándola. Así que, de una u otra forma, me hace falta una buena fuente de alimentación de banco, programable, de buena regulación de línea y carga, en fin, que sea robusta, en resumen. Y por ello mis amigos de PhoneFix me mandaron una fuente de alimentación que promete ser una gran opción. En la descripción del video les dejaré el link de compra de esta fuente en su página web, donde encontrarán la versión base y la versión Pro. Y la única diferencia visible que encontré es que la Pro tiene un amperímetro analógico, como verán en el video más adelante, además de tener versión para 110 voltios como para 220 voltios. Regresando a la caja, encontramos el manual de instrucciones, que es bastante pequeño la verdad, y en un rato le doy una ojeada porque al parecer tiene bastantes funcionalidades. Ahora viene el cable de alimentación, el cual se siente muy robusto. Esperemos que asimismo sean los cables que tiene dentro. Y viene con plug para toma corriente estadounidense. Continuamos con los cables Banana Caimán, dos para alimentación y uno para la tierra física. Y aquí ya poseemos problemas, porque cables tan delgados y de fabricación tan precaria no me parecen que deberían venir con una fuente de este estilo, aunque luego los pondré a prueba. En fin, por último hay que sacar la fuente con amor y cariño, y después de retirar las espumas y el plástico que la protege, aquí tenemos la fuente, en un color agua marina bastante bonito. En líneas generales parece estar bastante bien construida, y si ya han visto fuentes de alimentación anteriormente sabrán qué es lo que sujeta este tornillote de aquí. Observemos qué tiene la fuente en el frontal, empezando con que es una fuente de máximo 30 voltios y 5 amperios, completando 150 vatios máximos. El amperímetro analógico autorrango de 2 escalas viene montado únicamente en la versión Pro como dije antes, aunque personalmente no lo veo necesario en lo absoluto, más porque parece ser de bastante baja calidad. Y además aquí abajo tenemos un display 7 segmentos de 4 dígitos para la tensión, otro para la corriente, o current, como dice aquí, y otro para la potencia. Aquí arriba tenemos indicadores de 5, 8.4 y 15 voltios que veremos más adelante, y un LED que indica un bloque que también veremos más adelante. Estos LED nos indican el modo en el que se encuentra la fuente. Con este botón activar o desactivar la tensión de salida, con este otro cambiar entre las tensiones de 5, 8.4 y 15 voltios de antes, con estos tres ajustar el modo de la fuente indicado en los LED de antes, y con estos botones podremos cambiar entre diferentes configuraciones que además son programables. Estas perillas nos permiten ajustar la tensión y la corriente, además de que bloquea la fuente como lo veremos más adelante. Por aquí está el botón de encendido y apagado general de la fuente, luego los conectores banana de salida indicando el rango de tensión, y por último los dos puertos USB de los que nos dicen que entregan 5 voltios a 2 amperios, los cuales pondré a prueba más adelante. En la parte trasera encontramos el conector de alimentación con su respectivo fusible, y un conector banana que, al revisar continuidad con mi multímetro, se encuentra conectado al chasis de la fuente, el cual también se encuentra conectado al pin de tierra física del conector de alimentación, en dado caso que deseemos utilizar la tierra física en nuestro circuito por las razones que sean, o inclusive conectar una manilla antiestática. También encontramos un sticker tachado sobre la tensión de entrada, donde parecía ser de 220 voltios a 50 Hz, pero como dice este otro es de 110 voltios a 60 Hz, y se repite la información que vimos en el frontal, además de tener un ventilador que se enciende cuando la potencia lo requiera para extraer el aire caliente. Después de leerme este señorito, les explicaré cómo funciona esta fuente. Al presionar el botón de encendido, la fuente obviamente enciende y entrega 3 voltios, que es lo que ajusté la última vez que estuvo encendida, además de 0 amperios y 0 vatios, obviamente. Y aquí viene el primer problema.
Una fuente de alimentación programable jamás debe entregar tensión al momento de encenderla, porque no sabemos a qué tensión está ajustada, ni sabemos si está o no conectada a un circuito o no que pueda soportar esa tensión. Aunque bueno, si son cuidadosos puede que no sea necesario, pero personalmente espero que mínimo se me permita programar este comportamiento, para quienes la quieran que entregue tensión como para los que no quieren, pero esta fuente no tiene eso. En fin, aquí se enciende el LED de tensión constante y protección continua contra sobrecorriente, que explicaré en un momento. Con el botón Output podemos apagar la salida de la fuente y la tensión vemos que baja hasta 0 voltios, pero regresa a ella muy rápidamente al volver a presionarlo. Con el siguiente botón seleccionamos entre 5 voltios, 8.4 voltios y 15 voltios, pero la corriente que teníamos ajustada no se modifica en ningún caso. Para volver presionamos otra vez el mismo botón. Con estos dos botones elegimos qué tipo de protección contra sobrecorriente queremos cuando nos encontramos en el modo de tensión constante. Puse el primer tipo de protección y ajusté la corriente a 500 mA para este ejemplo. Si utilizo un resistor de 5.1 ohmios, que para 3 voltios debería pasar una corriente de 588 mA, es decir, mayor a 500 mA, la fuente deja de entregar tensión, pita 5 veces y se mantendrá en ese estado hasta que retire la carga. Al hacerlo, deja de pitar y vuelve a entregar tensión, es decir, se recupera por así decirlo. Si ahora entro en el segundo modo de protección, al repetir el experimento, solo pita una vez, por más que mantenga la carga conectada, y al retirar la carga sigue estando en el mismo estado. Por lo tanto, para regresar al estado anterior hay que presionar el botón de la protección o el de la salida. Por ejemplo, presionemos el de la protección. Si cambio el modo de corriente constante, ninguna de las protecciones va a funcionar, porque claro, si conecto la carga deberían pasar los 588 mA que dije antes, pero la fuente entra en modo de corriente constante y reduce la tensión de forma acorde para que máximo pase los 500 mA por la carga. Para hacer el ajuste de tensión y corriente, presionamos la perilla para movernos entre los dígitos y elegir el que deseamos modificar, y luego la giramos de forma acorde. Aunque me parece que la frecuencia de parpadeo del dígito es demasiado lenta y es difícil ver qué valor estamos ajustando. Bajo mi criterio debería ser una frecuencia mayor, tipo 2 Hz o algo por el estilo. Y otro problema que veo es el pitido. Suena para todo. Y al ajustar tensión y corriente ya se empieza a volver molesto. ¿Y qué creen? No se puede apagar. Si se mantiene presionada alguna de las perillas, se encienden los LEDs rojos, la fuente pita y se bloquea. Lo que se logra con este bloqueo es la desactivación de todos los botones salvo el de encendido general, obviamente. Y para desbloquearla otra vez, mantenemos presionada alguna de las dos perillas hasta que pite y se apaguen los LEDs rojos. Ahora, si presionamos estos botones azules, no ocurre nada, porque estamos en el modo de corriente constante. Así que debemos pasar al modo de tensión constante. Y aquí no importa si estamos en un modo de protección u otro. Con M1 se nos ajusta una tensión de 3 voltios y la corriente a 500 mA, aunque la corriente nunca se muestra directamente. Con M2 se nos ajusta una tensión de 12 voltios y una corriente de 1.2 amperios. Con M3 se nos ajusta a una tensión de 18 voltios y una corriente de 1.8 amperios. Y con M4 se nos ajusta a una tensión de 23 voltios y una corriente de 2.5 amperios. Si yo quisiera guardar valores diferentes, por ejemplo, una tensión de 15 voltios y una corriente de 3 amperios, simplemente hago los ajustes de cada uno de ellos manualmente. Y ahora si mantengo presionado el botón donde quiero guardarlos hasta que la fuente pite, guardará y eso es todo. Sigamos con el tema de los puertos USB. Utilizando mi medidor USB y mi carga electrónica USB, exigiré diferentes valores de corriente, empezando por lo mínimo y subiendo progresivamente hasta 2 amperios, mientras observamos la tensión de salida. Y como ven, para 2 amperios nos quedamos en 4.77 voltios aproximadamente. Mientras exijo esos 2 amperios de un puerto, intento cargar mi celular en simultáneo,
Y si bien aparece la animación de carga, no aparece la de carga rápida, que es carga a 2 amperios, y la tensión en el otro puerto baja a 4.63 voltios. Así que no creo que soporte 2 amperios por puerto, sino 2 amperios en total. Ahora veamos qué tan bien funcionan esos cables Banana Caimán. Utilizando mi multímetro, mido la tensión directamente a la salida de la fuente, y por medio de esos cables Banana Caimán, llevo corriente a mi carga de prueba para amplificadores de audio, que va desde 100 ohmios hasta 16 ohmios según cuántos interruptores yo cierre. Y observen que la fuente parece tener una buena regulación de carga, porque la tensión no parece cambiar en lo absoluto, por lo menos lo que deja ver el multímetro. Ahora hagamos la misma prueba pero midiendo sobre la carga, es decir, pasando por los cables Banana Caimán. Y conforme voy aumentando la corriente al variar el valor de mi carga de prueba, empezamos a ver una variación, porque empieza a caer tensión en ellos, que en este caso es de 0.3 voltios para casi 2 amperios. Por lo tanto, para 5 amperios máximo deberían caer 0.75 voltios máximo. Y eso podría ser o no importante según lo que estén alimentando. Pero sinceramente pensé que iba a ser mucho peor, así que por ahora le daré un pase. Es momento de analizar con el osciloscopio, el cual conecté directamente a la salida de la fuente. Y si bien existen mejores formas y conexiones para hacerlo, esta es la única que puedo acceder por ahora. Empezando por ver si existe algún sobrepico u oscilación a la hora de encenderla. Y como ven, se estabiliza rápidamente y no presenta ni sobrepico ni oscilación. Al apagarla, la tensión decrece exponencialmente producto de la descarga de algún capacitor de salida. Y al encenderla nuevamente, el comportamiento es el esperado. Sin embargo, en acople AC y a 200 mV por división, se observan unos picos que alcanzan los 600 o inclusive 800 mV, que perfectamente podrían dañar circuitos integrados sensibles, como un microcontrolador que estemos alimentando a 3.3 voltios. Le podríamos estar aplicando perfectamente 4 voltios con esos picos. Si le pongo la carga de 5.1 ohmios, el ruido se hace muchísimo más evidente, que podría deberse a que la fuente está trabajando en modo discontinuo, pero aún así considero que debería tener mejor filtrado, más si se vende como instrumentación para reparación de celulares en la página web. Puede que alguien me diga que las fuentes siempre tendrán ruido, y sí es verdad, pero ojo al detalle, porque si hiciera la prueba con mi fuente anterior, se observa un rizado de unos 25 milivoltios pico a pico, algo totalmente normal comparado con esos picos aleatorios con amplitudes absurdas de hasta 800 milivoltios. Y si le conecto la carga de 5.1 ohmios, el rizado puede variar un poco en amplitud, pero sigue siendo totalmente normal. Por último, desarmemos esta fuente de alimentación, retirando los 4 tornillos que se encuentran en la parte inferior de la fuente junto a las patas de caucho, y también los 5 tornillos que se encuentran en la parte trasera de la fuente. Y ya sé, estoy bobo porque no apoyé la fuente sobre las patas de caucho. Pero bueno, después de deslizar la tapa, el olor que sale de esa fuente me hizo hasta toser. Porque al parecer utilizaron un pegante o yo no sé qué rayos para algo ahí adentro y huele bastante fuerte. Pero bueno, sigamos. La fuente tiene un transformador toroidal, muy bien por ese lado, con un caucho tanto en la parte superior como en la parte inferior, que se utilizan para evitar que las vibraciones se transmitan y sean audibles. Y funciona muy bien porque jamás note vibraciones. En esta PCB tenemos transistores de potencia unidos a un gran disipador que se refrigera con el ventilador. Y aquí abajo tenemos una PCB que tiene un conector que dice USB, el cual va hacia el sector de la PCB frontal donde están los puertos USB. Así que ya sabemos de dónde viene la tensión. Pero además se ve un XL2596T, que ya sabemos que se trata de una fuente DC-DC back de máximo 3 amperios de salida por la gran cantidad de módulos que abundan en el mercado con ese integrado. Así que comprobamos que los 2 amperios de los puertos USB son en conjunto, no por separado. Por otro lado, la PCB del frontal no tiene mucho por destacar, aunque podemos reconocer el amperímetro analógico, una serie de LEDs para las zonas del frontal, circuitos integrados, capacitores, resistores, etc. Y aquí vemos nuestro querido buzzer que no podemos desactivar.
pero no veo en ningún sitio algún trimmer para hacer ajuste de la tensión y corriente de salida y así realizar calibración fina o algo por el estilo. Para concluir, considero que esta fuente de alimentación es un querer y no poder. Es decir, yo nunca he tenido una fuente de alimentación profesional, pero mi conocimiento en electrónica me permite opinar sobre lo que creo que debería tener y no tener una fuente de este estilo. Sin embargo, si consideran que cometí errores en el análisis, les agradecería que me lo hicieran saber en los comentarios. Por ahora, mi opinión final es que yo no compraría esta fuente de alimentación, porque por precios similares podemos encontrar mejores opciones. Aún así, y nuevamente, déjenme saber en los comentarios qué opinan al respecto. Por ahora, les habló Juan de Mundo Electrónica, les agradezco por ver este video y les recomiendo seguirme en todas mis redes sociales para aprender más electrónica. Chaito.